Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la pandemia, una producción especializada en la enfermedad provocada por el virus del SARS-CoV-2, esta enfermedad, la COVID-19. Y el día de hoy, este domingo, tenemos un programa que trata de lo mejor que ocurrió esta semana. Este programa es la emisión número 217, esta producción que se genera a través de la señal de Canal 44 para casi una treintena de emisoras en América Latina y por supuesto que aquí también en México. Muchísimas gracias a todas las televisoras que se enlazan a esta transmisión. Si usted nos quiere mandar comentarios, mensajes, preguntas o cualquier tipo de comentario, puede hacerlo a través de las redes sociales Canal 44 TV y a través también de la línea de WhatsApp que tenemos a su disposición en el 33 22 42 06 90. Sin más preámbulo, comenzamos con la información de este domingo y vamos a hacer un viaje hasta Europa, allá en Ginebra, Suiza, donde es la sede de la Organización Mundial de la Salud. Vamos con nuestro corresponsal, el señor Roberto Castañares, quien es corresponsal de la agencia EFE. Adelante. Los casos globales de COVID-19 han superado los 34 millones después de que este viernes tengamos ya constancia de 240.000 nuevos, de acuerdo a los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Los fallecidos siguen manteniéndose en el entorno de 5.000 diarios, de modo que ya tenemos confirmados 1.016.000 decesos por esta pandemia. América avanza hacia los 17 millones de positivos que marcará a principios de la próxima semana, mientras que la segunda región más afectada, Asia Meridional, ya está en casi 7.200.000 casos, seguida de Europa que roza los 6 millones. Octubre ha comenzado con el mundo sumido en la crisis provocada por la pandemia y estas tres regiones concentran en torno al 85% de la mortalidad por coronavirus. Por países y de los más afectados, Argentina muestra en estos días la curva más preocupante, claramente ascendente para totalizar 750.000 infecciones. Sudáfrica, por el contrario, aparece como el país donde la transmisión del coronavirus parece más contenida y con tendencia a la estabilización. Sobre las investigaciones, el coronavirus parece impactar más a la salud en grandes ciudades expuestas a años de contaminación, cuyos habitantes serían más susceptibles a enfermedades y no solo respiratorias. Es lo que ha advertido la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, que ha aconsejado reorganizar de manera urgente las urbes para dar prioridad a los peatones y hacerlas más saludables. Neira, por cierto, también ha resaltado la ironía del destino que supone que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dado positivo en COVID-19. Espera que esta circunstancia le haga empatizar más con las víctimas y con las consecuencias de la pandemia de lo que ha mostrado hasta ahora. En el plano político, la representante de la OMS ha asegurado que la gestión de la pandemia por Trump ha tenido muchas vueltas y algunos golpes de efecto, como el anuncio de retirada de Estados Unidos de ese organismo, algo que espera al final no se haga realidad porque ha insistido en que ese país tiene un papel muy importante que jugar en la arquitectura global de la salud pública. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues ahí tienen ustedes la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas allá en la Organización Mundial de la Salud. Hay que decir que el pasado 28 de septiembre se llegó ya al 1.000.000 de defunciones. Tenemos más de 34 millones de infectados en el mundo y lo han dicho ya las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Si no nos cuidamos en esta época invernal en el polo norte del planeta, las defunciones se podrían duplicar. Vamos con la información. Cáncer de sangre vinculado a una enfermedad de COVID-19 puede ser más grave.
Revela un estudio publicado por la revista The Lancet que los pacientes con cáncer y con diferentes tipos de tumores tienen una susceptibilidad diferente a la infección por SARS-CoV-2 y los fenotipos de COVID-19. Los resultados del estudio revelan que los pacientes con cánceres hematológicos podrían tener un peor pronóstico. El objetivo de este estudio, realizado por la Universidad de Oxford, fue investigar el riesgo de COVID-19 según el subtipo de tumor y la demografía del paciente en pacientes con cáncer en el Reino Unido. El resultado primario de interés fue la asociación entre el subtipo de tumor primario, la edad y el sexo, y la probabilidad de infección por SARS-CoV-2 y la tasa de letalidad de pacientes hospitalizados. Para ello se registraron a 1.044 pacientes con cáncer activo e infección documentada por SARS-CoV-2. Por un lado, el trabajo encontró que los pacientes con cáncer con COVID-19 eran significativamente más propensos a ser hombres. En el estudio, los pacientes con neoplasias hematológicas parecían tener un riesgo significativamente mayor de infección por COVID-19, incluidos aquellos con leucemia, mieloma y linfoma. La tasa de letalidad por todas las causas en pacientes con cáncer después de la infección por COVID-19 se asoció significativamente con el aumento de la edad, informó Rocío López Fonseca. Y bueno, aquí en el estudio, al respecto de esta información sobre el cáncer de sangre, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte que los pacientes con cáncer se ven más afectados con la enfermedad de la COVID-19 ante los diversos factores de riesgo que se enfrentan. Los pacientes con cáncer tienen trastornos inmunológicos. Estos trastornos inmunológicos pueden ser relacionados directamente con el cáncer, directamente con su enfermedad, o también pueden estar relacionados con los fármacos que se utilizan para atender el cáncer o incluso con la radioterapia. El se puede modificar y puede llegar a estado de inmunosupresión cuando se reciben ciertos fármacos. Entonces, en COVID-19, desde las primeras casuísticas de Wuhan, los pacientes con cáncer representaron aproximadamente el 15% de los pacientes que requerían hospitalización y aproximadamente el 20% de los pacientes que llegaron a requerir intubación endotraqueal. A lo largo de los meses esto se ha venido confirmando. Son pacientes cuyo estado inmunosupresivo posiblemente los lleva a una mayor gravedad de COVID y por lo tanto a necesidad de atención en cuidados intensivos a un buen número de pacientes con cáncer. Claro, depende del tipo de cáncer, depende además de el estadio en el que se encuentra y también en la fase de tratamiento en que se encuentra el paciente. Hay pacientes que tuvieron cáncer previamente, que han resuelto ese problema de salud, se encuentran más allá de lo que se conoce como la sobrevida, que habla de curación total, y son pacientes que en general han enfrentado mejor el COVID, pero los pacientes que se encuentran con una malignidad activa o reciente son pacientes en quienes puede ser más intenso COVID-19. Sí, justo eso le iba a preguntar, doctor, si los pacientes que han superado el cáncer y que hoy por hoy no hay rastro de la enfermedad en el cuerpo, si tienen mejores posibilidades de enfrentar un cuadro de COVID-19. Sí, efectivamente, y mientras más lejano es el antecedente del cáncer, el paciente en mejores condiciones se encuentra, porque en general se considera que los pacientes que tienen una sobrevida libre de enfermedad de 5 años habitualmente están curados de esa malignidad. Vamos, no es una regla absoluta. Para algunos tipos de cáncer se requieren más años de sobrevida libre de enfermedad para decir que un paciente está plenamente curado y que no tiene mayor riesgo de recaída. Pero mientras más lejano se encuentre ese antecedente, se puede decir que el paciente está ya con restitución inmunológica y por lo tanto puede enfrentar mucho mejor COVID-19. El cáncer
La mayor parte de malignidades no son causadas por un patógeno infeccioso. Algunas sí. Por ejemplo, el cáncer cérvico-uterino casi invariablemente es causado por el virus del papiloma humano. Aproximadamente el 50% de cáncer hepático es causado por el virus de la hepatitis C o por el virus de la hepatitis B. Otras malignidades, algunos linfomas, son causados por virus Epstein-Barr, un virus DNA que pertenece a la misma familia de los herpes virus. Y existen algunas malignidades del sistema nervioso central a las que se atribuye directamente a VIH como responsable de la aparición de estas malignidades. Cuando existe un patógeno infeccioso como responsable del cáncer, se han desarrollado vacunas contra ese patógeno infeccioso para de esa manera disminuir epidemiológicamente el riesgo de estas enfermedades. Por ejemplo, el cáncer cérvico-uterino se ha reducido de manera significativa en todo el mundo gracias a la vacuna contra el virus del papiloma humano. Se ha reducido mucho, por ejemplo, la incidencia de hepatocarcinoma, de cáncer en el hígado, precisamente desde que apareció la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Contra el virus de la hepatitis C no se ha logrado desarrollar una vacuna porque se trata de un virus que tiene mutaciones importantes cada día y se dice que es un virus que fácilmente burla al sistema inmune. Entonces ha sido realmente muy difícil el desarrollo. Se ha intentado 1 y 1000 veces desarrollar vacuna contra el virus de la hepatitis C, pero lamentablemente no tenemos una vacuna por el momento. Y en estos momentos se realizan algunos ensayos clínicos para el desarrollo de una vacuna contra VIH. En el caso de VIH, estos intentos tienen 2 décadas por lo menos, y algunas vacunas que se han intentado desarrollar en VIH son vacunas, pero no para prevención de la enfermedad, sino vacunas terapéuticas. El término suena un poco extraño, pero es precisamente el desarrollar inmunidad contra VIH en pacientes que ya se encuentran infectados. Y esto permite que la replicación viral sea cada vez menor y de manera coadyuvante con los medicamentos que hoy por hoy se tienen para la atención de pacientes con VIH y que forman parte de una estrategia conocida como terapia antirretroviral altamente activa o altamente eficaz, le dan mucho mejor pronóstico a un paciente con VIH. Entonces, el virus de la inmunodeficiencia del humano también hay una gran diversidad genómica, también existe mucha mutación y eso es lo que en general ha limitado el desarrollo de una vacuna. Y otro aspecto muy importante en VIH es que la inmunidad a través de anticuerpos no es la más eficaz contra VIH. La inmunidad mediada por las células del sistema inmune es la más eficaz, pero lamentablemente VIH, precisamente a esas células del sistema inmune conocidos como linfocitos T, es al blanco que afecta, al blanco que daña directamente. Es como si el VIH fuera directamente al campamento militar del sistema inmunológico y llega hasta sus entrañas para dañar a las principales células del sistema inmune que podrían defenderlo, que es precisamente la célula linfocito T. Entonces, por eso ha sido difícil el desarrollo de vacunas con estos otros patógenos. El desarrollo de quimioterapia ha sido espectacular en las últimas 3 décadas, pero además, Belén,
un concepto muy importante, muy reciente, que ha sido el tratamiento personalizado o la medicina personalizada. En cáncer es hoy por hoy una realidad. ¿Esto qué significa? Significa que se pueden diseñar esquemas terapéuticos para el caso específico que nos permite reducir los riesgos de eventos adversos, de efectos secundarios y tener más efectividad en la terapéutica. ¿Esto cómo se logra? Determinando receptores en las células cancerígenas para cierto tipo de fármacos que de esa manera pueden actuar de forma más dirigida y evitar que en la terapéutica se dañen otro tipo de células y esos eventos adversos luego puedan representar pues un riesgo o de enfermedades secundarias o trastornos hematológicos, por ejemplo, que frecuentemente son los eventos adversos más importantes en pacientes que reciben quimioterapia. Y después de esta detallada charla, donde el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos da cuenta de cuáles son las afectaciones que padecen los pacientes que tienen cáncer y que además contraen la enfermedad, pues vamos a la primera pausa aquí en Coronavirus, la pandemia, este programa especializado sobre la enfermedad. Ya estamos de nuevo aquí en Coronavirus, la pandemia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerde que este programa especializado se publica todos los días aquí en Canal 44 y en las diferentes emisoras de México y América Latina que ponen a su disposición la señal para que sus audiencias puedan tomar mejores decisiones en esta pandemia que no ha terminado. Vamos ahora hasta España. Un hospital de Madrid hacen un análisis para poder calificar los indicadores respecto a la mortalidad de pacientes con cáncer y que tienen además COVID-19. Un estudio realizado en Madrid analizó la mortalidad por COVID-19 en pacientes con cáncer durante las primeras 3 semanas de la epidemia. Se revisaron los casos de pacientes con cáncer fallecidos por COVID-19 durante el periodo de análisis, se describieron las características oncológicas de la infección y los tratamientos. De un análisis de 1.069 casos confirmados, los especialistas encontraron lo siguiente: del total, 132 murieron. En esa muestra hubo 36 pacientes con cáncer, de los cuales 15 murieron. La mortalidad por COVID-19 en pacientes con cáncer casi cuadriplica la de la población general. Hasta disponer de tratamientos eficaces o una vacuna efectiva, la única posibilidad de proteger a los pacientes es impedir el contagio con las medidas adecuadas. De las defunciones con cáncer, solamente 6 pacientes estaban en tratamiento activo. El tumor más frecuente fue de pulmón. 11 tenían enfermedad metastásica y otros 6 no tuvieron tratamiento específico contra la COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Y ahora nos vamos hasta Dinamarca, donde nuestro corresponsal, Juan Palop Martínez, nos dará un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Dinamarca, como en todo el continente europeo, el regreso de las vacaciones de verano ha estado marcado por el aumento de los nuevos casos. Sin embargo, el país, igual que sus vecinos europeos, ha optado por mantener en la medida de lo posible la normalidad en la vida pública y la actividad económica, a pesar de ciertas restricciones y medidas de protección y seguridad. Tras los cierres de los colegios e institutos durante parte del curso pasado, las clases se han retomado íntegramente en Dinamarca, donde las mascarillas no son obligatorias en los colegios, pero sí, por ejemplo, en el transporte público. En los colegios se ha puesto en marcha un sistema para minimizar los contactos y, por tanto, el riesgo de contagio. Se han instaurado microgrupos, aulas de 12 alumnos como máximos, que funcionan además como burbujas, porque no tienen contacto entre ellas. Los niños entran en las
escuela de forma escalonada, tienen el almuerzo a horas distintas, juegan en zonas diferenciadas y tienen la obligación de lavarse las manos cada 2 horas. Los pupitres están además separados 2 metros entre sí y el material escolar es desinfectado como mínimo 2 veces al día. La vuelta a las aulas ha sufrido, sin embargo, algunos tropiezos. Es curioso el caso de Aarhus, la segunda mayor ciudad de Dinamarca. Retrasó el inicio del curso escolar tras varios brotes durante el verano, pero reabrió los colegios semanas más tarde, después de que copase los titulares una huelga de estudiantes contra la enseñanza virtual. Hay que recordar que el cierre de los colegios apenas duró un mes en Dinamarca, que fue uno de los primeros países de Europa en decretar un confinamiento bastante estricto y el primero en el continente en reabrir las aulas. La situación de la pandemia parecía entonces ya bajo control, pero según el gobierno danés, lo más importante era atender al derecho a la educación de los menores. Desde entonces, las estadísticas públicas no muestran un incremento significativo de los casos de coronavirus entre los alumnos. Reportó sobre Dinamarca desde Alemania para el programa Coronavirus la Pandemia, Juan Palop. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen cáncer y que además les diagnostican o dan positivo a la prueba PCR para COVID-19? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez menciona que los pacientes con cáncer deben seguir los protocolos sanitarios más específicos para reducir el riesgo de contagio. ¿Cuáles son estos protocolos? Vamos con esta información. Estos pacientes deben ser considerados como grupos vulnerables y, por lo tanto, el aislamiento social debe ser mucho más disciplinario en ese sentido. Y, por lo tanto, en las instituciones públicas, en los centros laborales, este tipo de pacientes deben tener el apoyo precisamente para que se encuentren en una menor posibilidad de contacto con otras personas, lo cual podría ayudar a reducir el riesgo de COVID-19. Eso es por un lado. Por otro lado, pues es fundamental que se encuentren bajo absoluto control o bajo el mejor control posible de su enfermedad oncológica. En ese sentido, Belén, creo que vale la pena aludir de nueva cuenta a aquel mensaje del director de la Organización Mundial de la Salud que advertía a las naciones sobre la importancia de seguir cuidando las enfermedades crónicas, brindando a través de los servicios de salud, a través de los sistemas de salud, asegurando fármacos, que no les falte a los pacientes con cáncer en ningún momento fármacos y atención médica. Recordarás que el director de la Organización Mundial de la Salud alertó a las naciones de que se estaba incluso considerando que hasta el 30% de las patologías crónicas estaban teniendo desatención por parte del mundo al haber dirigido la mirada y todos los esfuerzos hacia COVID-19. Entonces, debe haber un control y seguimiento terapéutico de la enfermedad y, por otro lado, estos pacientes deben estar en constante control y comunicación con el personal de la salud, con su equipo médico de atención. Eso es lo que particularmente debemos estar haciendo con pacientes con cáncer. Sin duda alguna, las decisiones que están tomando los gobiernos nacionales y subnacionales, es decir, las provincias, los estados, los municipios, respecto al regreso a clases, es determinante. En España, en Alemania, en Inglaterra, regresaron a clases y comenzaron los rebrotes. En ese aspecto, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez refirió el posible retorno a las actividades escolares, sobre todo en los países de América Latina, mismos que deben ser mediados por estas diferentes directrices y protocolos sanitarios si es que los gobiernos deciden que los chicos y las chicas tienen que regresar a las aulas. Tomaron la decisión de regreso a clases en un momento en el que ya el control de la pandemia era seguro y, por otro lado, bueno, los protocolos que acabamos de ver, distancia de 2 metros, lavado frecuente de las manos, grupos burbuja de lo que hemos platicado aquí, cohortes que permitan
que no exista tanta convivencia con muchos niños, sino un poco más cerrada para hacer un buen rastreo en caso de alguna infección. Y por otro lado, pues también mucha vigilancia epidemiológica de parte de la familia, o vigilancia clínica de parte de la familia y vigilancia epidemiológica de parte de las autoridades de salud. Sí es la clave, ahí están los protocolos escolares de los que hemos hablado con mucha frecuencia aquí. Es peligroso, todavía existe mucha transmisión comunitaria en México, todavía la curva no está en los niveles bajos que quisiéramos para tener el retorno a esas actividades preescolares, en este caso son preescolares, y pues los protocolos que deben implementar y que se vigilen muy de cerca, porque en niños tan pequeños a veces puede ser un poquito más difícil el seguimiento de estos protocolos. Ahí va a haber todo un reto para los padres, para los docentes, para cuidadoras y cuidadores dentro de estos espacios preescolares, y por supuesto que la vigilancia epidemiológica va a ser un factor fundamental para la toma de decisiones oportunas en caso de algún rebrote, que esperemos que no ocurra, un incremento en el número de casos de transmisión comunitaria. Sin duda alguna, las medidas que se están tomando respecto al regreso a clases van a ser también determinadas por la salud mental, mientras que la psicóloga Norma Rubalcaba comenta que este confinamiento ha sido difícil no solo para los maestros y los padres, especialmente para los niños. Una vez que se regrese, pues estaríamos esperando que los niños, niñas y adolescentes pudieran pues ya tener ese factor protector de estar como en convivencia con otros, etcétera, pero sí es muy importante pues insistir en que a pesar de que ya se vuelva, hay que seguir con todas las medidas de prevención. Es una muy buena oportunidad en este momento de estar insistiendo con las niñas y adolescentes a sus medidas de cuidado, a que puedan entender que las acciones individuales tienen repercusión en el bienestar tanto de sí mismos como también de los demás, ¿no? En la medida en que nosotros aprendamos a cuidarnos, estamos cuidando también a los demás, y esa es una gran oportunidad de aprendizaje ahorita, especialmente con esa población, ¿no? Verlos también de manera empática. Yo he insistido mucho en que está siendo muy pesado ahorita el confinamiento para los chiquitines el tema de las clases virtuales, y que tengamos con mucha claridad que la cuestión académica se puede reparar fácilmente, Belén. En algún momento se puede volver a aprender lo que en un momento derivado de la pandemia no se aprendió. Sin embargo, las complicaciones en términos de las emociones, ¿verdad? De los roces que pudiera tener estas presiones de si está haciendo la tarea, si no, si se pone en paz en la pantalla, etcétera. Esto lleva como más tensión tanto para los niños, niñas, como para los adultos que están a cargo, ¿no? Entonces hay que priorizar y tener como muy claro esa visión empática, respetuosa, basada en el buen trato, para que esto no sea lo más leve posible. Con esta información vamos a una pausa y regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Regresamos a Coronavirus, la pandemia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En el polo norte del planeta comienzan los vientos, los fríos otoñales e invernales, y con esto también se vienen las enfermedades respiratorias, una de ellas la influenza. La historia sanitaria cobra factura. Hoy vivimos dos virus pandémicos, el coronavirus, la COVID-19 y la influenza, dos grandes aliados en el periodo invernal. El año 2020 será histórico ante el embate al que se enfrenta el mundo. La batalla no termina. La COVID-19 amenaza con seguir extendiendo su virus a todos los sectores de la sociedad.
Hace 10 meses en Wuhan, China, inició una serie de contiendas internas por casos de neumonía atípica, un virus poderoso que se había extendido a otros países. Para algunos, el llamado fue tardío, otros minimizaron lo que hoy es la gran tragedia. Pareciera que no se aprende de la historia sanitaria y hoy cobra factura universal. Los virus se han apropiado desde hace siglos de la Tierra, que a pesar de la advertencia, los seres humanos omitimos. En el 2019 surge la pandemia de gripe por virus AH1N1. La mirada del mundo se concentró en América. Al mes del primer país afectado, México, la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud pública de interés internacional. Y a los 7 meses ya había una vacuna. Esta pandemia afectó a 35 países y duró cerca de un año. En verano, la influenza AH1N1 del 2009 causó brotes y en invierno, enfermedades afectando a jóvenes y embarazadas. Después pasó a ser pospandémico. A 11 años de la influenza AH1N1, catalogado como gripe estacional que se presenta en invierno, estará acompañado de la pandemia COVID-19, lo que enciende los focos de alerta del sistema de salud mundial. Este virus ha sido considerado de los más peligrosos por las múltiples consecuencias que ha tenido al organismo humano, más severas que influenza AH1N1, SARS y MERS. Con este nuevo coronavirus no se tiene inmunidad. De acuerdo a la OMS, la COVID-19 está presente en 188 países, han surgido brotes y rebrotes, van más de 33.800.000 enfermos y más de 1 millón de muertes en 9 meses. La tasa de mortalidad de este virus quizás sea menor a los anteriores virus, pero los casos de infección son mucho más altos con severas complicaciones. Además, ha generado una crisis sociosanitaria, económica, laboral, educativa. Todo atacó de un golpe. De acuerdo a un estudio internacional de la Universidad de Yale, en varios indicadores COVID-19 es mucho más alto que el virus de influenza, tanto en hospitalización, propagación comunitaria y muerte. La propagación de la COVID-19 causa en pacientes durante y después graves afectaciones, ataca a todo el sistema humano. La influenza se concentra en los pulmones. La mayor preocupación de algunos países del hemisferio norte es sobre cómo será el comportamiento del nuevo coronavirus ante la compañía de un par de aliados invisibles, el periodo invernal e influenza. Aunque uno no cuenta con una vacuna y el otro sí, el único método de ataque para prevenir COVID-19 e influenza es la higiene, el uso de cubrebocas y el distanciamiento social, informó Isaura López Villalobos. Y por si fuera poco, también hay algunos países, sobre todo de climas tropicales, que transitan por la tercera enfermedad que ha causado muchos problemas en las últimas fechas. Es el dengue. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte que los países de América del Norte podrían circular de manera simultánea por estas 3 enfermedades: el dengue, la COVID-19 y la influenza. Bueno, sindemia es la conjunción de 2 o más enfermedades que por su magnitud en la presentación comunitaria alcanzan la categoría de endemia, pandemia o epidemia. Y en este caso, Belén, creo que sí es conveniente llamarle sindemia, porque los casos de influenza que se presentan en el mundo durante la época más fría del año es significativa. En ocasiones alcanza niveles de epidemia. Y recordemos que en el 2009 tuvimos la última pandemia de influenza AH1N1 y en esta ocasión que estamos viviendo desde inicios del 2020 la pandemia de COVID-19, pues evidentemente podemos tener la conjunción de las 2 enfermedades, pero además algunos países que vivimos en la franja
del trópico y los subtrópicos, en este caso México corresponde a esta franja en el mundo, podemos vivir una triple epidemia, la que nos está azotando con intensidad de COVID-19, luego la de alguna enfermedad tropical, la más común, el dengue, y por otro lado, la influenza. Ahora, en cuanto al dengue, suele disminuir durante las épocas más frías del año. Entonces, ahí podríamos tener la posibilidad de que durante los meses más fríos estemos lidiando solamente con COVID-19 y con influenza, pero no podemos anticiparnos porque el vector transmisor del dengue ha cambiado mucho su genética y esos cambios le han permitido adaptarse a condiciones más frías y a condiciones de más altura sobre el nivel medio del mar. Entonces, Belén, estamos ante el riesgo de una sindemia, pero no doble, sino quizás triple. Triple. Las medidas que son de utilidad para protegernos de enfermedades respiratorias son útiles prácticamente para todas ellas. En este caso, las que ha adoptado la población, cuando las ha adoptado y adecuadamente, son de utilidad para disminuir el impacto que puede tener la influenza durante esta temporada más fría que se avecina en el hemisferio norte. En el hemisferio sur ya ha sido la temporada fría, Belén, por cierto, y en el hemisferio sur, por supuesto, que se reportaron casos de coexistencia entre COVID-19 e influenza, y de igual manera esta reflexión que estás haciendo se vio de manera interesante en el hemisferio sur, en el que advirtieron un menor número de casos de influenza, posiblemente por las medidas adoptadas para COVID-19. Entonces, pues qué importante que esto lo conozca la población para que hagamos conciencia de lo que significa esta protección, que por cierto, quiero hacer enseguida un comentario relativo a la utilidad del cubrebocas, pero no la utilidad tradicional de la que hemos venido platicando en múltiples ocasiones aquí en la mesa. Y perdón por el paréntesis. Adelante, doctor. Pero efectivamente el uso de cubrebocas indudablemente va a generar una reducción en el número de casos de influenza que podamos ver durante los próximos meses, y también, por supuesto, el lavado frecuente de las manos, la distancia entre persona y persona, porque el motivo de la distancia de 1.8 metros o más, que no es 1.5, yo insisto, se trata de 6 pies y eso es 1.8 metros, preferentemente 2 metros. Bueno, eso está establecido por que conocemos a qué velocidad, pero además cuánto viaja una gota y una gotícula de alguna secreción respiratoria, incluida la saliva, cuando estamos hablando, y a qué velocidad y cuánta distancia recorre esta misma gota o gotícula de la vía respiratoria cuando tosemos o estornudamos. Cuando tosemos o estornudamos, esto viaja a más de 6 metros de distancia, pero cuando estamos hablando, esto viaja aproximadamente a 1,5 metros, 1,80 metros. Por eso la distancia entre personas. Entonces, estas medidas sí van a impactar, consideramos, desde un punto de vista positivo, en función de la influenza y otras enfermedades respiratorias, porque la temporada fría en las regiones es temporada de influenza y otras enfermedades respiratorias. Esto incluye otros virus, que tenemos aproximadamente 21 virus respiratorios frecuentes, hay más, pero frecuentes. Luego tenemos también bacterias, como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, que también son patógenos que pueden causar más enfermedad respiratoria durante este periodo. Es menos grave que cuando la influenza
se presenta de forma epidémica o pandémica. El motivo es el siguiente. Recordemos el año de 2009, recordemos el mes de marzo. Ahí inicia una nueva epidemia que luego es declarada pandemia y se estima que el brote inicia en un lugar en México llamado Perote, que se encuentra en Veracruz, a donde acuden por motivos turísticos algunas personas de Estados Unidos y de Canadá. Posteriormente, en Estados Unidos y Canadá los identifican con un cuadro de influenza y se les logra identificar un nuevo virus de influenza tipo A, H1N1, pero que es diferente a otras cepas y a otros subtipos de H1N1. Ahí la identificación ocurre porque al hacer al hacer la definición del genoma de este virus, se identifica que es un virus recombinante que tiene entonces material genético de un virus humano, de un virus porcino y de un virus aviar. Esta recombinación genética da lugar entonces a este nuevo virus AH1N1, para el cual la población tiene pobre inmunidad por ser un virus nuevo y para el cual no había cobertura de una vacuna o no la hubo meses previos cuando fue el periodo de vacunación. Entonces ahí tenemos la explosión epidémica y tenemos la explosión pandémica unos meses después y el resto de la historia, bueno, la mayor parte la conocemos. Finalmente, ojo, la pandemia de influenza H1N1 del 2009 mató aproximadamente a 500,000 personas. Las estimaciones que fueron luego publicadas en la revista Lancet señalaron que fueron entre 220,000 y 500,000 personas. No se tuvo una certeza absoluta del número, pero la estimación fueron 500,000 personas. Ojo, en esta pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19, llevamos ya 1 millón de fallecimientos. O sea, ya se duplicó por lo menos el número de fallecimientos de los que tuvimos con influenza H1N1. Pues hay que estar alertas y tomar todas las precauciones y previsiones posibles. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Vamos a la recta final. Muchas gracias por continuar con nosotros en este domingo de Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, este virus que tiene menos de un año y ha cobrado ya la vida de más de 1 millón de personas en el mundo y ha infectado a casi 35 millones de personas, de acuerdo con los conteos que realiza tanto la Organización Mundial de la Salud como la Universidad Johns Hopkins. Vamos ahora directamente hasta Noruega, donde nuestro corresponsal Juan Palop, corresponsal también de la agencia EFE, nos da un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas allá en Europa. Los colegios han abierto sus puertas de forma generalizada en Noruega en las últimas semanas con motivo del curso escolar. Se trata de un gran paso adelante hacia la normalización, a pesar de que el país está experimentando un nuevo repunte de casos por coronavirus, al igual que sus vecinos europeos. No obstante, el arranque del curso no ha supuesto un aumento de las infecciones entre los escolares. De hecho, las estadísticas oficiales apuntan a que la mayor parte de los nuevos brotes están ligados a adultos y que los lugares de infección más comunes son el hogar, el puesto de trabajo, las universidades y las reuniones familiares, como por ejemplo las bodas. Muchísimas gracias por esta información y como este noticiero, este espacio informativo especializado en ciencias de la salud es una mirada internacional, vamos ahora con una de nuestras emisoras hermanas quienes
están transmitiendo este programa. Vamos hasta el canal TRO de Colombia, allá en el Caribe colombiano, donde Alfredo Durán nos va a dar un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas en Colombia, uno de los países donde hay rebrote y se ha convertido también en uno de los países que más casos tiene en América Latina. Gracias, un saludo muy especial desde Colombia. El COVID-19 sigue avanzando en todo el territorio nacional y en todo el territorio mundial. La cifra aquí en Colombia no para, aunque ha empezado a disminuir el índice de contagio, pero sigue creciendo esta cifra. En todo el territorio nacional, 835,000 personas se han contagiado de COVID-19 durante esta pandemia o esta emergencia sanitaria que se ha decretado en el país. Más de 751,000 ya se han recuperado, lo que significa que la cifra de personas con casos activos es de 55,000, menor a la de personas contagiadas, lo que significa que hay muchos más recuperados. Las autoridades pues no bajan la guardia porque también están alertas a que se pueda presentar un segundo rebrote en medio de toda esta reapertura comercial que ya ha iniciado con fuerza en toda Colombia. Pues las autoridades siguen atentas en esa misma situación. 26,000 personas fallecidas durante toda esta emergencia sanitaria, de las cuales pues ya 1 millón en todo el territorio mundial, una cifra bastante desagradable para las autoridades de salud y la OMS. Bogotá, en Colombia, sigue siendo la capital con mayor número de contagios de COVID-19, con 251,000 personas contagiadas. Atlántico también con 67,000, Valle del Cauca con 63,000, Bolívar con 29,000, y así las regiones siguen creciendo con el COVID-19. Pero esas son las 4 con las que tienen el mayor índice de casos de COVID-19 en todo el territorio nacional. 2 noticias importantes se dieron durante esta semana en el país. Y la primera tiene que ver con el aislamiento selectivo sostenible que ha indicado las autoridades del gobierno nacional. Continuará hasta el próximo 1 de noviembre. Es decir, que las autoridades estarán atentas de las comunidades y los pequeños focos de contagio para tener un cerco epidemiológico y evitar así que se prolifere y haya mayores casos de COVID-19. También la frontera Migración Colombia ha indicado que hasta el próximo 31 o se extiende el cierre que ha venido de las fronteras marítimas y terrestres en Colombia y se va a iniciar un proceso, analizar con los dos países independientemente sea cual sea la frontera que tenga el territorio nacional, para analizar cómo sería esa reapertura gradual en estas zonas limítrofes que tiene Colombia con los países circunvecinos. Pues las autoridades siguen ahí atentas, pendientes. Finalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social durante estos días dio a conocer el protocolo definitivo de lo que sería el protocolo de bioseguridad para las instituciones educativas. Ya está listo. Con los colegios deberán tener horarios específicos para lavado de manos. Cada 3 horas los estudiantes deben lavarse las manos y habrá algún sonido que indique el cambio o la hora del lavado de manos. El uso del tapabocas será obligatorio, el distanciamiento social. También un punto de partida es que la gradualidad y los descansos y las entradas a clases van a ser escalonadas, evitando que se presenten conglomerados de personas en medio de estudiantes en medio de esto. Los padres de familia tendrán que estar muy atentos a esto para que estos procesos se cumplan también en medio de esta reactivación, por decirlo así, académica. También pues el gobierno nacional ha indicado que universidades y otros establecimientos deben implementar esos protocolos y una vez los tengan pueden iniciar sus clases de forma con la alternancia. Ya en Colombia, 300 colegios en Bogotá y Cali, en Valle del Cauca, son las instituciones educativas que han iniciado esta jornada académica y han iniciado estos procesos pilotos para ver cómo avanzan las primeras clases en Colombia. El dato de cierre para todos ustedes es: Colombia ha anunciado, algunos sectores de Colombia han anunciado manifestaciones para el próximo 20 y 21 de octubre. El 20 saldrá el sector educativo y el 21 saldrán las centrales obreras, en rechazo a muchas cosas con el gobierno nacional y entre otras un pliego de peticiones que según los gremios no se ha cumplido. Pues esta es la información más relevante de toda la semana en el territorio colombiano. Les informó desde Colombia Alfredo Durán. Que tengan un excelente día. Pues ahí tiene usted lo que está sucediendo en este país de Sudamérica.
Por último, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte sobre los daños que pueden surgir en caso de que no se apliquen las vacunas correspondientes a las diferentes edades en las personas. Y es que con la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que muchas personas han dejado de vacunarse. Por fortuna creo que no han permeado de forma importante. Sí es un problema, lo percibo como incluso creciente en algunas partes del mundo, porque quizás ha hecho falta mayor información con relación a el beneficio que tienen las vacunas que han tenido a lo largo de la historia y su comparativa con respecto al riesgo que puede existir con la aplicación de un biológico. Las estimaciones, Belén, es que solamente 1 de cada 1000 personas que reciben una dosis de vacuna, y es diferente dependiendo del biológico, pueden tener un evento adverso, pero solamente 1 de cada 10,000 pueden tener un evento adverso grave. Esto evidentemente representa un porcentaje muy bajo y el beneficio, sin embargo, es mayúsculo. Porque recordemos que una persona que se vacuna, cuando vacunamos, por ejemplo, a un menor, estamos protegiendo también a su entorno. Estamos con mucho protegiendo a sus convivientes de cada día. Las vacunas, surgidas ya hace más de 2 siglos, cambiaron el rumbo de la historia en función de la disminución tan importante en la mortalidad infantil. No hay en la historia de la humanidad otro hecho más significativo que la aparición de las vacunas con relación a la modificación de la mortalidad infantil. Más de 3 millones de fallecimientos infantiles se evitan anualmente precisamente gracias a la vacunación. Y a lo largo de la historia se han erradicado muchas enfermedades infecciosas gracias precisamente a la vacuna. Y no solo eso, se han evitado muertes, pero también se han evitado una cantidad enorme de secuelas que pueden presentarse a partir de la infancia por enfermedades como por ejemplo la polio. Hace décadas veíamos a un número importante de personas con secuelas de polio. Hoy vemos cada vez a menos personas y por supuesto no de generaciones recientes, gracias precisamente a la casi eliminación total de la polio. Todavía existen en algunos países casos de poliomielitis, cada vez son menos, pero ahí ha existido un trabajo muy intenso y además colaborativo con las organizaciones de la sociedad civil, particularmente, por ejemplo, los Rotarios han sido una agrupación internacional que ha tenido grandes contribuciones al respecto. Bueno, las vacunas, Belén, además cada vez son de mayor calidad, cada vez son más efectivas y seguras. Y también en el desarrollo de las vacunas cada vez se ha facilitado su diseño con propósitos de que su administración asegure una protección más generalizada. Por ejemplo, recordemos que hace muchos años las vacunas eran individuales en cada dosis. Hoy tenemos, por ejemplo, formulaciones que tienen múltiples antígenos para proteger contra varias enfermedades. Ahí tenemos, por ejemplo, la triple viral,
que es sarampión, rubiolas y paperas en otro tiempo, cada una de estas vacunas se aplicaba por separado. Entonces, todas esas estrategias han tenido como propósito que cada vez más personas, más niños sobre todo, estén vacunados contra las enfermedades infecciosas más prevalentes a nivel mundial. Y también hay que recordar que las vacunas no solamente están destinadas para la población infantil. Por supuesto, hay vacunas para la población adulta, hay adultos vulnerables que deben estarse vacunando con cierta regularidad y algo fundamental también, las vacunas para el personal de la salud. El personal de la salud debemos estar vacunados invariablemente, por ejemplo, contra hepatitis B, contra todos los patógenos que son prevalentes durante la infancia, sobre todo los pediatras, porque puede darse el caso de personal de la salud cuya edad en su tiempo infantil no tuvo cobertura con ciertas vacunas y muchas veces el personal de la salud entonces debemos vacunarnos incluso con biológicos nuevos que en el tiempo en que éramos pequeños no existían, ¿no? Varicela, por ejemplo. La vacuna contra varicela surgió hace aproximadamente 22 años, 23 años. Entonces, es posible que generaciones de profesionales de la salud, por ejemplo, de mi edad, pues no nos vacunamos contra varicela. Muchos tuvimos varicela en la infancia, por supuesto, y tenemos, por lo tanto, inmunidad, pero muchos otros no. Y, por ejemplo, si se dedican al campo de la pediatría, podrían ser susceptibles, y entonces ahí está una excepción, vamos, de vacunación en una circunstancia especial, ¿no? Muchísimas gracias. Es todo por hoy. Esto fue Coronavirus, la pandemia. Yo soy Omar García y le agradezco que me haya acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.